Bueno, de un tema tan sórdido, ¿no? Tan macabro también, vamos a pasar a otro tema sórdido y al desatino total de un ministro que lamentablemente hasta la actualidad es ministro de Educación del Perú. ¿Y a quién me refiero? Al señor Morgan Quero. Morgan Quero, que nuevamente, después de recordarlo por decir que las violaciones a las niñas Aguajún eran una práctica cultural, ahora, después de que una periodista le hizo una pregunta puntual, ¿no? Con todo el contexto, él respondió ante la pregunta que era que el gobierno no se había pronunciado porque se estaba celebrando el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Y qué pasaba con las personas que fueron asesinadas en las marchas, ¿no? Más de 50 personas. ¿Qué dijo? Los derechos humanos, ¿no? Este ministro dijo, los derechos humanos son para las personas y no para las ratas. Fue contundente, es decir, la periodista le preguntó claramente, la pregunta fue clara. O sea, no se trata de decir que yo no entendí la pregunta, que te interpretó otra cosa, es decir, la pregunta fue contundente. La señorita le preguntó qué piensa de los derechos humanos con respecto a las 50 personas que murieron en las protestas. Así fue la pregunta, o sea, no era una pregunta interpretativa, ¿no? Y él fue enfático y puntual, respondió también absolutamente rápido, muy ágil, dijo, no, los derechos humanos no son, son para las personas, no para las ratas. En otras palabras, le dijo ratas a los peruanos que fueron asesinados. Exacto. ¿Cómo es posible eso? Obvio que fueron asesinados, ¿por qué? Porque protestaban contra este gobierno de Dina Boluarte que tanto protege y blinda este señor Morgan Quero, ¿no? Que llegó a convertirse en ministro precisamente por ser un felón, lamentablemente, ¿no? Por ser un felón. No tiene las condiciones, pues, ni siquiera para director del colegio. Y lo convirtieron en ministro de Educación. Así es, él no se olviden de que él acompañó a Dina Boluarte desde en la época que era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Él había sido su asesor, siempre la acompañó. Y ahora cuando ella recibió la investidura de presidenta en el diciembre de 2022, inmediatamente lo jaló a Palacio de Gobierno y lo puso como su jefe de gabinete, ¿no? Su asesor principal. Y con el tiempo, incluso este señor está voceado para premier, pero por razones obvias no se le designa todavía como premier, ¿no? Así es, me has hecho acordar ese tema, claro, ¿no? Sí, está voceado y lo han querido perfilar, preparar para que ocupe el cargo de presidente, ¿no? Del Consejo de Ministros. Así es. Pero con estos comentarios que sale, porque, repito, no le da para más también, o sea, lamentablemente no tiene la preparación, ¿no? Y este es el gobierno, pues, de Dina Boluarte, donde si revisamos a todos los ministros, uno es peor que el otro. Uno es peor que otro, lamentablemente. Pero ahora, como tú bien mencionas, ha salido a excusarse, ¿no? Después de lo que ha dicho, y ahora incluso se hace la víctima, ¿no? Se hace la víctima, ¿no? No, yo no escuché bien, me han sacado de contexto, que esto, que lo mismo de siempre. Las excusas tontas de siempre. Pero vemos que incluso, Luis Felipe, y esto quiero que hagas un comentario, la propia presidenta Dina Boluarte en el mensaje en La Nación de ayer, también ha salido un poco a blindarlo, a protegerlo. ¿Por qué lo hace? Claro, en principio, este señor está en el ojo de la tormenta, incluso el Congreso ya está interponiendo una moción de interpelación, pero ya no hay tiempo. Le vamos a hablar en el siguiente bloque rápido sobre ese tema. Y lo van a interpelar, definitivamente. Definitivamente por todas las frases infortunadas y porque aquí también tiene un cariz de discriminación. Este señor prácticamente ha dado un discurso de odio. Me parece que desprecia a los peruanos modestos, ¿no? Los peruanos decentes que trabajan el día a día. Me parece que los detesta y los desprecia, de la misma manera que él hizo el comentario infeliz contra las niñas Abajún, ¿no? De que era una práctica cultural que sean violadas. Eso es desprecio. Entonces, un ministro de Educación, Edwin, por decoro,
Es una cartera de educación que rige los destinos del Perú desde el punto de vista cívico, ciudadano, educativo, cultural. Repito, entonces, un ministro de Educación que tiene este tipo de expresiones no puede continuar. No puede continuar porque le hace daño al Poder Ejecutivo, le hace daño a la gestión de esta señora. Pero yo me pregunto... Pero parece que se van a ir en grupo. Son tal para cual. Es decir, Exacto. si estos señores se dan el lujo de dar este tipo de declaraciones de odio, es porque la presidenta lo permite, es parte de ellos, piensan igual, tienen el mismo pensamiento. Y el Perú entero, señora Dina Boluarte, aunque usted haya dicho ayer que todo es un invento, una narrativa y un acoso político, el Perú entero no la quiere, la desprecia, señora presidenta, no la quiere. Usted ya no es legítima en el aparato estatal del Poder Ejecutivo. Si usted tuviera un ápice de dignidad y de honor, renunciaría. No conoce lo Como que la es gente dignidad. decente. Dina Boluarte no conoce lo que es la dignidad ni el honor. Esa gente, lamentablemente, se va a querer quedar en el poder. Pero que le espera la cárcel, definitivamente. Eso sabemos. Tarde o temprano. Sabemos, pero dentro de la idea y la perspectiva equivocada que tienen, por ellos alucinan que nunca les va a pasar nada. Claro. Y como para terminar sobre este tema, en efecto, Edwin, en el mensaje de la Nación que dio ayer por la noche, no mencionó para nada el triste episodio y las declaraciones de su ministro de Educación. Se hizo de la vista gorda. Ahora, no es el único que, digamos, es un desastre en la cartera, ¿no?, de educación. Dentro del gabinete también hay una competencia de quién hace la peor gestión de ministro, ¿no? Porque el otro es de Martini, que también está con un pie afuera. Vamos a ver, no sé cómo va la cosa en el Pleno del Congreso, porque estaba la censura pendiente contra de Martini, el ministro de Inclusión Social, ¿no? ¿Por qué? Por este tema de Caliwarma, pues, ¿no? No solamente la denuncia de corrupción que hay en Caliwarma, sino la entrega de carne de caballo para los estudiantes y otras cosas más. Tomando en cuenta que este señor desde hace años ha trabajado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social siendo testigo de estas denuncias de corrupción estamos hablando de 2019 más o menos, cuando él era director y después ascendió como viceministro, es decir, no es nuevo. Exacto. ¿Qué hizo por denunciar este tipo de actos? Mira, por un lado está Morganquero, de Martini, Santibáñez, o sea, si te das cuenta, este gabinete es, creo que, uno de los peores de la historia del Perú. Este gabinete, Sí, el actual. Sí. El actual gabinete que tiene la señora Dina Boluarte es uno de los peores de la historia del Perú. Definitivamente. Y eso que no has mencionado la joyita del Ministerio de Vivienda. No, y ahora vamos a entrar también, o sea, es terrible lo que está pasando en todos los ministerios, en el Congreso, ¿no? En estos poderes del Estado que se han convertido, no sé en qué se han convertido en realidad. Son lupanares llenos de criminales. Lupanares, Sí. lamentablemente, y financiados con el dinero de todos los peruanos, que es lo peor. Así es. Estamos financiando esos lupanares. Es terrible. Terrible.